La palabra de Dios en esta noche. Vamos a hacer una oración breve para que el Señor bendiga la predicación del día de hoy. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, ilumina con tu Santo Espíritu nuestro entendimiento para que tu palabra hable al corazón de cada uno de nosotros y que a través de la Biblia aprendamos tus mandamientos y que moldees nuestra vida conforme a tu voluntad. Examina el corazón de manera individual de tu iglesia, Padre, de las personas que estamos aquí presentes y las que están en la transmisión, para que seamos hallados dignos delante de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos. Comentaba hace un momento, estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Hemos aprendido, hermanos, que un discípulo de Cristo es una persona que es un cristiano que se ha comprometido con Dios. Es un cristiano que ha tomado la decisión de entregarse a Cristo, que ha tomado la decisión de obedecer al Señor en cada palabra y en cada mandamiento que Él ha establecido. Hemos estudiado también que el Señor Jesucristo hubo un momento durante su ministerio terrenal que Él dio un sermón que es conocido como el Sermón del Monte, porque literalmente Él estaba en una montaña en la que después de haber predicado a multitudes de personas, se resguardó un momento, se apartó por un momento para hablar exclusivamente a sus discípulos y darles a ellos de manera personal e individual un sermón, un mensaje, una predicación quizás como esta, a través de la cual les hizo saber que Él quería extenderle a cada uno de ellos su misericordia, su amor, su perdón, su gracia, sus bendiciones, y Él utilizó una palabra que es bienaventurados. Estamos hablando acerca del discípulo y las bienaventuranzas. Hemos aprendido que la palabra bienaventurado es una palabra que describe a una persona a quien Dios le ha extendido, insisto, su misericordia, sus bendiciones, su amor, su perdón, su gracia, en virtud de que esa persona no solamente le ha recibido como Salvador personal, no solo ha escuchado su palabra con una actitud de obediencia, sino que en tercer lugar ha tomado la decisión de someterse a Él, de obedecerle, de ser un cristiano activo, de no ser un oidor olvidadizo, de alguien que simplemente llega, se sienta, escucha y se va, o lee en su casa y se olvida. No, de alguien que es obediente. A ese cristiano que se acerca a Dios, esa persona que se acerca a Dios de esa manera, Dios lo llama bienaventurado, si es que él está dispuesto a practicar o a incluir en su vida 8 características. 4 características externas, de las cuales ya prediqué en los 2 sermones anteriores, y 4 características internas que lo van a distinguir como un cristiano particular. Voy a pedirles por favor que me acompañen. El día de hoy vamos a hablar del discípulo y las bienaventuranzas. De la tercera parte es Mateo capítulo 5, versículo 7. Hasta el día de hoy he predicado 7 sermones, porque estamos hablando del discipulado. Voy a predicar alrededor de unos 40, 50 sermones, así que esto va para largo todavía, porque el propósito de esta serie es instruir a la iglesia, es que cada uno de nosotros estemos instruidos en aquello que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que cada cristiano sea un discípulo, un cristiano comprometido, no alguien que simplemente ocupa un lugar en un templo, sino alguien que tiene una vida activa. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fui al diccionario, hermanos, para investigar un poquito de manera más profunda qué significa la palabra misericordia o misericordioso, y encontré en el diccionario, hermanos, que la palabra misericordia tiene una raíz, hermanos, latina, una raíz hebrea, una raíz griega, que básicamente tienen el mismo significado, pero quiero hablar acerca de la raíz latina, porque en la raíz latina, hermanos, la palabra misericordia proviene de 3 palabras. La palabra misere, que significa miseria o necesidad, de la palabra cor o la palabra cordis, que significa corazón, y de la palabra o de la terminación ia, que significa hacia los demás.
De tal manera que la palabra misericordia da la idea de una persona cuyo corazón se inclina hacia los demás en virtud de la miseria o de la necesidad en la que ella se encuentra. Hay ocasiones, hermanos, en las que la palabra misericordia puede llegar a confundirse con lástima. No es así. No es lo mismo sentir lástima por alguien que tener misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo ir por la calle y ver a una persona que a lo mejor está en una situación de peligro, en una situación delicada, en una situación de necesidad, ya sea física, ya sea económica, ya sea emocional, incluso psicológica, ¿verdad? Y sentir lástima, decir, pobre persona, ¿verdad? Qué lástima que esté pasando por eso y me sigo de largo. Eso es tener lástima por alguien. Pero tener misericordia por alguien, la palabra misericordia significa que tú vas en la calle, ves a la misma persona y te acercas a ella para brindarle la ayuda que ella está necesitando en ese momento. Que si a lo mejor puedes darle un consejo, puedes darle un alimento, puedes darle una ropa, puedes abrazarla, puedes simplemente darle cariño, darle afecto, darle tu compañía. Es decir, la diferencia entre la lástima y la misericordia es que la lástima es pasiva, mientras que la misericordia es activa. Es decir, hace que tu corazón se incline por aquella persona porque ves que tiene vemos que tiene una necesidad y hacemos algo, participamos activamente para suplir esa necesidad. La palabra misericordia como sinónimos tiene la palabra compasión, piedad, bondad, amor, etcétera, etcétera. En hebreo, hermanos, en la raíz hebrea, la palabra misericordia es una palabra que no tiene nada más un término. Los hebreos utilizaban varios términos para hablar de misericordia, eso es interesante. Pero quiero hablar únicamente de dos. Hay dos términos hebreos, hermanos, de los cuales proviene la palabra misericordia, y es una palabra hebrea que literalmente significa vísceras. Vísceras. Y es que en la antigüedad se creía, a diferencia de hoy, que el asiento de los sentimientos y de las emociones estaba en las vísceras y no en el corazón. Yo no sé si, por ejemplo, algún día has visto a alguien en una situación como la que acabamos de mencionar y dices, híjole, hasta como que se me removió el estómago, hasta como que sentí que decimos en México coloquialmente una palabra que no es vulgar, decimos mis tripas, ¿verdad? Porque hay hermanos que nos ven en otros países, siento como que las tripas se me hicieron nudos, o sea, porque algo pasa en tu interior, ¿no? Cuando ves a alguien o vemos a alguien decimos sentí, pero no, hoy se sabe que el asiento de los sentimientos y de las emociones es el corazón. Entonces, esa palabra se vino a significar misericordia. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo sentimos misericordia, o una persona que siente misericordia por otra, ¿verdad? Toca lo más íntimo de su ser, lo más profundo de su persona. No se queda tranquila, a diferencia del que tiene lástima, no se sigue de largo, se detiene, busca la manera de expresar clemencia, de expresar amor, de compadecerse de los demás. Incluso esa palabra misericordia también se puede traducir como perdón, porque para perdonar a alguien necesitamos ser misericordiosos. La palabra misericordia en realidad entonces, hermanos, tiene un significado muy, muy amplio. En su contexto tiene un significado muy amplio. ¿Por qué Jesucristo querría que sus discípulos fuésemos misericordiosos? Eso es lo interesante. Bueno, primero que nada, lo que vamos a ver o lo que vamos a recordar, hermanos, el día de hoy, es que la misericordia es un atributo divino. Esto es interesante. La misericordia, hermanos, es un atributo divino. Cuando un cristiano se acerca a Dios porque ha pecado, porque necesita ser perdonado, porque tiene una necesidad, porque está en un problema, porque está enfermo, porque está pasando por una situación emocional crítica, ora a Dios y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Es decir, no me veas simplemente, haz algo por mí. Y ese es un atributo de Dios. Vamos a leer sin perder Mateo 2 salmos. El primero es el Salmo 103:8 y el segundo el Salmo 116:5. De hecho, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la palabra misericordia es algo a lo que se apela
cotidianamente. El pueblo de Israel apelaba cotidianamente a la misericordia de Dios. Por ejemplo, Dios no destruyó a Israel a pesar de sus pecados por su misericordia. Por su misericordia guardó un remanente, por su misericordia los trajo del cautiverio, por su misericordia les perdonó la idolatría, por su misericordia les proveyó maná, por su misericordia los liberó de la esclavitud en Egipto, por su misericordia los cuidó con una nube, con una columna de fuego, por su misericordia ellos siguieron siendo su pueblo, porque ese es un atributo de Él. Dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, alguien que no se limita, que no se queda parado. A veces los seres humanos, no voy a decir con justa razón, porque la razón no es justa, pero a veces pensamos que lo es. Creemos que no podemos confiar en Dios porque yo oré para pedirle algo y Él no mantuvo con vida a mi ser amado, porque no me dio el trabajo que yo quería, porque no me mantuvo la salud. Y decimos, no, es que si Dios hubiera hecho algo no me habría pasado esto. No, Dios en su palabra nunca se ha comprometido a darme todo lo que yo le pida, ni tampoco a hacer de mí, porque soy cristiano, alguien que va a ser librado de situaciones difíciles, ya sea enfermedad, ya sea pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que sí es algo natural en Dios es que en su misericordia me va a levantar, me va a fortalecer, me va a amar, me va a cuidar, me va a perdonar, me va a dar las fuerzas para que me levante e inicie de nuevo si así es necesario. Por eso el salmista decía que Dios es misericordioso y es clemente y es grande en misericordia. Dice el Salmo 116:5, y quiero que notemos los mismos términos que usa el 103. Dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Vamos a leer por último, para comprobar que Dios que la misericordia es un atributo suyo, el Salmo 57:1. Particularmente este salmo dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es decir, yo sé que en este momento de aflicción, yo no estoy solo, a ti te interesa mi vida. Hermanos, a Dios le interesa nuestra vida. Le preocupa lo que me preocupa a mí. A Él le interesan mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, mis necesidades, comprende mis angustias. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan, dice el Salmo 86:5. ¿Por qué Jesucristo dice bienaventurados los misericordiosos? Porque si nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, entonces de manera natural como cristianos deberíamos de ser misericordiosos con nuestros semejantes. ¿Cómo sabes que una persona tiene a Cristo? ¿Cómo sabes que un cristiano está siendo un discípulo? Porque está practicando la misericordia con los demás. Habemos cristianos que decimos, bueno, Dios será así, pero yo no. Dios hará esto, pero a mí no me pidas que haga esto. ¿No sabes que estás en un error? Porque si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, tenemos que practicar la misericordia. Dios espera que también nosotros seamos misericordiosos. ¿Cómo se expresa la misericordia? En actos de compasión hacia los pobres, hacia los que sufren, hacia los que nos ofenden, hacia los oprimidos, hacia toda persona. La misericordia, hermanos, en la vida del cristiano, la misericordia es un estilo de vida. Sinceramente, hermanos, cuando estaba preparando esta clase, estuve a punto de no escribir esta frase. De hecho, la escribí y luego la borré. Y después la volví a escribir y la dejé allí. Y la dejé allí porque lo que Jesús está diciendo es que la misericordia debe de ser parte de nuestra vida cotidiana. ¿Sí nos damos cuenta? Claro que la misericordia es un estilo de vida. Somos personas que no solamente nos debemos de doler de los demás, sino que nosotros como Dios debemos de buscar la manera
de acuerdo a nuestras capacidades, posibilidades y o circunstancias en las que nos encontremos, ayudar a las personas. La misericordia, hermanos, es una forma de vida, por lo tanto, tiene que ver con nuestro carácter cristiano, tiene que ver con lo que somos en Cristo. Es algo que Dios un día va a exigir de nosotros. Miren, vamos a ir al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento y después al Nuevo Testamento a Mateo. Primero Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, y vamos a ver que el profeta Miqueas está planteando una pregunta: ¿de qué manera me puedo presentar yo delante de Dios? ¿Qué puedo hacer para yo ser agradable ante los ojos de Dios? ¿Qué le puedo llevar? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo dar a Dios para que mi vida sea agradable a Él? Y vamos a ver, hermanos, que todo lo que Dios pide es una cosa. Por lo menos aquí en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros como cristianos amamos la misericordia, por supuesto que nos humillaremos delante de Dios y practicaremos, hermanos, la justicia. Esto tiene que cambiar nuestra mente, tiene que revolucionar nuestra manera de pensar. Tiene que llevarnos al hecho, ¿verdad?, de examinar cuántas veces habremos tenido la oportunidad de mostrarle la misericordia a alguien y no lo hicimos, porque creímos que no era nuestra obligación o nuestra responsabilidad. Es cierto que a lo mejor hay gente que abusa de la misericordia de los demás, no voy a discutir eso, pero eso no quita que la misericordia sea un estilo de vida. Dice la Biblia que si ustedes y yo, que si nosotros queremos ser bienaventurados, debemos de ser misericordiosos como Dios. Dice Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. En este pasaje de la Escritura dice lo siguiente, Mateo capítulo 9, 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántas veces quizás hemos tenido a lo mejor un convivio, verdad? Y decimos: hermanos, si tú no traes nada, no te preocupes, siéntate, vamos a compartir la mesa. Y por ahí alguien dice: bueno, ¿y por qué le dices que se quede, no? ¿Y por qué no va a cooperar? ¿Y por qué no va a dar? ¿Y por qué no esto? No, o sea, si no trae, que se vaya. A ver, en ese momento debemos de ser misericordiosos. ¿Cómo sabes si el hermano no pudo traer, no tiene dinero, no trajo, está pasando por una necesidad? Tú me podrías decir: pero tal vez simplemente no quiso traer. Tal vez puede ser así, pero aún podemos mostrar misericordia, aún podemos dar. ¿Sí me explico? Siempre Dios, a través de nuestra vida cotidiana, nos va a dar la oportunidad de mostrar misericordia. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que no sea Jesucristo? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que no sea Jesucristo de alguien en cuya vida la misericordia era un estilo de vida? Sí lo hay.
es un hombre que practicó la misericordia de una manera tan ejemplar que lo vamos a mencionar el día de hoy, pero eso no lo libró de perderlo todo. Y hablo de Job. Quiero que vayan conmigo al libro de Job, capítulo 29, versículos 12 al 16. Job ha perdido a todos sus hijos, ha perdido a todos sus siervos, ha perdido todo su ganado, ha perdido todos sus bienes, ha perdido todo. En cierta ocasión, cuando él está exponiendo su vida delante de Dios, él está haciendo un recordatorio, de qué es lo que caracterizaba su vida, hermanos, de qué es lo que caracterizaba su vida antes de que él sufriera esas grandes pérdidas, y lo vamos a ver nosotros, hermanos, el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Job 29, 12 al 16. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Aquí hay 6 cosas que caracterizaban la vida de Job. Dice que él libraba al pobre. A pesar de que Job era un hombre muy rico, él no iba por la calle y miraba al pobre con desdén o con menosprecio. O le decía, hazte para allá, ¿verdad? Habemos personas que somos así. Hazte para allá, no me vayas a ensuciar, hueles feo, quítate. No, dice, yo libraba al pobre. 2, él ayudaba al huérfano. Él daba alegría a la viuda. Él era ojos al ciego, él era pies al cojo, él era padre del menesteroso, del que estaba en una situación complicada. ¿Qué consecuencias trajeron sus actos? ¿Qué le trajo, hermanos, a Job vivir de esa manera? Dice, vean lo que dice el versículo 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Qué significa ese pasaje, hermano, de la Biblia, el versículo 13? La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Dice, el que estaba en ruina y yo le ayudaba, me daba gracias y me bendecía. Qué hermoso es cuando nosotros bendecimos a alguien que no puede devolver. A veces ayudamos a quien sabemos que un día nos va a ayudar. A veces le extendemos la mano al que sabemos que un día, oye, me debes, porque cuando tú estabas en una situación ya te ayudé, ahora te toca a ti ayudar. Pero no el menesteroso, no la viuda, no el pobre, no el necesitado, no el huérfano. ¿Qué tenía él a cambio? Dice, ellos me bendecían. Y él fue, seguramente, ahora puedo comprender por qué Job tenía tanto. Hermanos, ¿por qué Job tenía tanto? ¿Porque tenía una caja fuerte muy grande en su casa? ¿Porque tenía una cuenta bancaria muy abultada? No lo sé, probablemente sí. Pero creo yo que Job tenía tanto porque de la misma manera era misericordioso con los demás. ¿Sí nos damos cuenta? ¡Qué maravilloso! ¿Por qué Job podía hacer esto? Porque esa era su forma de vida. Me vestía de justicia, dice el versículo 14, y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Hermanos, lo que Jesucristo, vamos a regresar a Mateo capítulo 5, versículo 7, lo que Jesucristo está pidiéndole a sus discípulos cuando les dice bienaventurados los misericordiosos, implicaba un gran sacrificio. Implicaba hacer un lado la avaricia, implicaba no tener amor al dinero, implicaba tener un corazón noble que busca la manera, ¿así me explico, hermanos? De ser benévolo, hermanos, con los demás. Dice la Biblia, les voy a leer Job capítulo 42, versículo 10 y 12 al 17, escúchenlo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 armas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo capítulo 5 dice: ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué misericordia alcanzó Job? Recuperar todo lo que había perdido: su familia, sus bienes, su salud, una larga vida. Qué hermoso, ¿no creen, hermanos? Cómo algo tan pequeño exige demasiado, y cómo algo tan pequeño puede traer grandes bendiciones, hermanos, a nuestra vida. Vamos a regresar a Mateo, pero ahora al versículos 8 del capítulo 5. Esta cualidad es una cualidad externa. Cuando nosotros practicamos las 5 cualidades internas, de las cuales ya hablamos en los 2 sermones anteriores, eso va a tener un fruto. Y ese fruto es que exteriormente vamos a ser misericordiosos. Pero también hay una cualidad más, una cualidad externa más. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 43. ¿Por qué Jesucristo está hablando del corazón? Vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23. El corazón, hermanos, no es solo un músculo en el cuerpo. Es un órgano que tiene influencia, una gran influencia, hermanos, en nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que considerar lo que la palabra de Dios enseña en este pasaje de la Escritura de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bienaventurados los de limpio corazón. La palabra limpio, hermanos, es una palabra, no sé si se alcanza a ver la imagen que está proyectada y la imagen que se les proyecta a los hermanos que están en la transmisión, que está proyectando a los hermanos que están en la transmisión, ¿verdad? Es un corazón que está colocado a la luz del sol. Un corazón limpio, un corazón transparente, un corazón que no tiene ninguna mancha, que está libre de mezclas impuras, sin tacha, libre de deseos corrompidos, libres de culpa. Hermanos, ¿cómo está hoy nuestro corazón? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos. ¿Qué estamos deseando ocultamente en nuestro corazón? Porque yo puedo tener una imagen pública de ser alguien respetable, pero en mi corazón yo puedo ser una persona que está llena de malos deseos, de malas intenciones, de cuestiones sucias e impuras. Yo no voy a decir, hermanos, si soy honesto, yo no voy a decir que no tengo malos pensamientos. ¿Quién de aquí no los tiene? El problema no es ese. El problema es qué hacemos con esos malos pensamientos. Nos dominan, nos controlan, nos influyen, nos provocan reacciones en nuestra vida. Particularmente los hombres tenemos más este problema que las mujeres. Hermanos varones, tengo que tener cuidado con mis pensamientos, porque de repente me doy cuenta que me llevan a situaciones de pecado. Pero tienes que tener cuidado también tú con los tuyos, porque para ser bienaventurados necesitamos ser de un corazón limpio. Decía yo hace rato que el corazón es más que un músculo. Es un órgano que en la vida del ser humano va a influenciar nuestro intelecto, va a influenciar nuestras emociones, va a influenciar nuestros valores y va a influenciar, hermanos, nuestras decisiones. Creo yo que todos hemos escuchado frases como: híjole, qué mal corazón tienes. Es que esta persona es de buen corazón. Ella: híjole, es que eres muy duro de corazón.
Bienaventurados los de limpio corazón, dice el autor de Proverbios, sobre toda cosa guardada, no dice guarda tu mente, dice guarda tu corazón. No dice guarda tu cuerpo, dice guarda tu corazón. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, dice Mateo 15:18. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. El corazón, hermanos, es tan importante, el corazón es tan importante que es el asiento, ¿verdad? Es el asiento del entendimiento, es el asiento de los pensamientos, es el asiento de las percepciones, es el asiento de la fe, de la conciencia, de las intenciones, de las decisiones firmes, de la voluntad, de los deseos, del pecado, de todo. Lo que Jesucristo quería o lo que Jesucristo quiere es que seamos cristianos con un corazón tan limpio, ¿sí?, que nos lleva a tener misericordia de los demás, que nos lleva a rechazar todo lo malo, para que en virtud de ello el Señor extienda en nosotros su amor, su perdón, sus bendiciones, y seamos así bienaventurados. Hermanos, cada día de nuestra vida estamos expuestos a ensuciar nuestra ropa. Tú en la mañana puedes ser una persona que le saca brillo a sus zapatos, que se coloca un vestido, un traje sastre, no lo sé, depende de lo que te solicite tu trabajo, ¿verdad?, tu actividad cotidiana, pero no puedes pasarte todo el día, toda la semana con esa misma ropa. O a lo mejor sí puedes, pero no sé a qué va a oler, ¿no? Y si tienes un trabajo que tienes que ir por la calle, va a estar manchado, va a estar sucio. Si tú eres una persona que practica la higiene, pues entonces te bañas todos los días y tratas de cambiarte todos los días, ¿no? Hermanos, así como nuestro exterior, nuestro cuerpo, nuestra ropa tiende a ensuciarse diariamente, lo mismo pasa con el corazón. Y la única manera de mantenerlo limpio es ir con Dios para que Él perdone nuestros pecados. Porque a Dios, hermanos, no le agrada un corazón dividido. Él quiere un corazón íntegro. Él no quiere un corazón, hermanos, que está partido por la hipocresía. Él no quiere un corazón que oculta cosas malas. Quiere un corazón sano. Dice la palabra de Dios, voy a leer, escuchen, anoten aquellos hermanos que traen cuaderno, Primero de Reyes 18:21, escúchenlo. Y acercándose Elías dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Hasta cuándo se van a dividir ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. El corazón del pueblo estaba dividido. Y cuando un cristiano ha dividido su corazón entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, su corazón no va a estar limpio. Dice Ezequiel 20:39: y ustedes, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, vayan cada uno tras sus ídolos y sírvanles, si es que a mí no me quieren obedecer, pero no profanen más mi santo nombre con sus ofrendas y con sus ídolos. El pueblo de Israel iba al templo, iba a la casa de Dios, traía sus ofrendas, pero saliendo del templo iban a involucrarse en la idolatría. Hermanos, hay algo que me llama la atención. A lo mejor veo demasiada televisión, pero me llama la atención. ¿Se han dado cuenta que las personas, los secuestradores, los violadores, los asaltantes, son personas religiosas? Habitualmente son personas respetables, que tienen una familia, que asisten a una iglesia, a algún lugar, sin importar la religión que ésta sea, pero salen de allí y son completamente diferentes. Dice Dios: no profanen más mi santo nombre con sus ofrendas y con sus ídolos. Hermanos, yo espero que no sea el caso de nuestra iglesia en Arenal, que tengamos aquí hermanos que llegamos, que nos sentamos muy bonitos, cantamos, alabamos a Dios, traemos nuestra ofrenda, pero en el mundo somos como demonios, que nuestra vida es sucia, está contaminada, y que creemos que por venir a ocupar un lugar aquí ya somos distintos. No es así.
dice Dios, no ensucies mi nombre. Job 24:15, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué, mi corazón no va a estar dividido, yo he decidido seguir al Señor. Pero ¿cómo se logra tener un corazón así? Un corazón limpio. Un corazón limpio, hermanos, no se logra siendo una persona religiosa. Un corazón limpio no se logra siendo una persona religiosa. Un corazón limpio, hermanos, se logra únicamente cuando nosotros hacemos a un lado el deseo de parecer. Ojo, solamente un corazón limpio se tiene cuando hacemos a un lado el deseo de parecer y lo sustituimos por el deseo de ser. Es decir, el deseo de parecer cristiano por el deseo de ser cristiano. La única manera entonces a través de la cual yo puedo tener verdaderamente, o podemos tener verdaderamente, hermanos, un corazón limpio es a través de la salvación en Cristo. Solamente hay dos pasos para poder tener un corazón limpio: a través de una fe salvadora en Jesucristo. Porque Hechos 15, 8 y 9 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pero la siguiente razón a través de la cual podemos tener un corazón limpio es a través de la santificación. Ya acepté a Cristo, soy un hijo de Dios, ahora debo de ir en ese proceso de santificarme, de obedecerme. Dice Romanos 6:22, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a regresar a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, si se dan cuenta, hermanos, estoy leyendo la mayoría de pasajes a efecto de economizar el tiempo, ¿verdad? Porque me interesa tener su atención. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y qué dice después? Porque ellos verán a Dios. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje de la Escritura? ¿Significa que si un cristiano no es limpio de corazón, no va a ver a Dios? Es decir, ¿no va a ir al cielo? No, este pasaje no significa eso. En la época de Jesucristo, cuando un rey quería honrar a un siervo de entre el pueblo, le concedían que un día ese siervo podía entrar a la casa del rey y estar delante de él, con todos los beneficios que implicaba estar delante del rey: comer a su mesa, estar en el palacio, platicar con él, ser recibido con gusto, con agrado. No sé si me explico. Eso era considerado un alto honor. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Mardoqueo, hermanos? Cuando el rey está leyendo sus crónicas y se entera que Mardoqueo lo ha salvado, pide que tomen el caballo real, que tomen su corona, que tomen su capa, que lo paseen por todo el reino, ¿verdad? Diciendo, así va a tratar el rey a quien tenga favores para con él. Era un honor el que públicamente alguien fuese honrado de esa manera, o que fuese invitado, hermanos, a la casa del rey. Tomando ese contexto, Jesucristo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Todos nosotros, hermanos, un día veremos a Cristo, veremos a Dios, estaremos delante de su presencia. Pero la pregunta es, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, ¿cómo llegaremos ante Él? Les voy a leer Hebreos capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, ciertamente todos un día veremos el rostro de Dios, eso es un hecho. Pero la diferencia radica
en que si nosotros levantaremos el rostro con gozo para mirarlo cara a cara, o nos agacharemos avergonzados porque no tuvimos un corazón limpio. ¿Sí me explicó? Dice Jesús, aquel que es misericordioso, aquel que es de un corazón limpio, yo le voy a extender mis bendiciones. Y lo voy a bendecir de tal manera que lo voy a colocar en una situación envidiable. Que cuando todo el mundo lo vea diga, ¿cómo Dios bendice a este hermano? ¿Cómo Dios bendice a esta hermana? ¿Por qué lo hace Dios de esa manera? ¿Por qué es tan bienaventurado? Seguramente será porque es un cristiano que está practicando cada una de las virtudes externas e internas que debe de haber en el corazón de todo creyente. Que Dios los bendiga a todos.